Bueno, primero un saludo muy especial y una bienvenida a todas las personas que nos acompañan a través de las diferentes plataformas, tanto de Facebook como de Zoom. Bienvenidos a esta conferencia que hemos titulado a propósito de la pandemia por COVID-19, lo que deben saber los periodistas sobre salud pública. También, desde luego, darle la bienvenida a nuestro conferencista del día de hoy, compañero y amigo, el doctor Mauricio Vargas. Bienvenido y muchas gracias por atender esta solicitud y proporcionarnos esta conferencia. Comentarles que esta conferencia se enmarca en una agenda de actividades virtuales que el ICAP ha venido desarrollando tanto de manera directa como a través o en asocio con alguno de los socios extrarregionales y globales que tiene la institución, con el objetivo de colaborar con la gestión del conocimiento y además de brindarles a ustedes, nuestra audiencia, herramientas pragmáticas que nos permitan pues hacer frente a uno de los principales retos que tenemos como resultado de esta pandemia, que es la comunicación, y brindarles pues herramientas que nos permitan en la medida de lo posible seguir operando. Comentarles brevemente también que el Instituto Centroamericano de Administración Pública es un organismo internacional regional. Fuimos creados por todos los países centroamericanos para llevar a cabo tres grandes tareas. Una que tiene que ver con el desarrollo del recurso humano que colabora en la institucionalidad pública centroamericana. Otra tarea que tiene que ver con el acompañamiento a las instituciones en sus procesos de modernización, de innovación y de transformación. Y un tercer componente que está relacionado con la colaboración con los procesos de integración centroamericana. Y pues en ese sentido y en el marco de ese mandato, la institución por más de 3 décadas ha venido acompañando a los países centroamericanos en el tema de la salud pública, tanto en el diseño como implementación de políticas públicas en materia de salud y seguridad social, también en brindarle a los profesionales de la salud diferentes opciones de formación, logrando a la fecha capacitar un estimado de 600 personas en nuestra maestría en gerencia de la salud. Y es esa experiencia en el tema de la salud pública, además de ese interés por colocar dentro de la agenda pública de los países centroamericanos el tema de la salud y la seguridad social, que hemos creado recientemente nuestro Centro de Sistemas de Salud y Seguridad Social, cuyo objetivo es colocar, como les decía, el tema de la salud pública dentro de las agendas regionales de los países. En una coyuntura actual, que nos enfrentamos a un fenómeno global sin precedentes dentro de en la historia moderna del mundo, ¿verdad? Pues todos, la ciudadanía, las organizaciones, nos enfrentamos a un fenómeno que queremos entender porque ha afectado todas las dimensiones de la sociedad, desde lo familiar, lo económico, lo laboral, y en particular los sistemas de salud de todo el mundo. Y en medio de todo esto hay muchas voces que han apelado a la importancia de los medios de comunicación, de informar de una forma responsable, y entendiendo una forma responsable en esa responsabilidad que tienen los medios de efectivamente entregarnos información que provenga de fuentes oficiales, de fuentes confiables, pero además una información que agregue valor, que sea entendible de cara a la ciudadanía, y un elemento muy importante, el mantener el equilibrio en la comunicación del riesgo para no difundir el miedo. Entonces, pues hemos visto una importante oportunidad en esta ocasión de brindarle a ustedes, los periodistas, por lo menos los elementos esenciales que tienen que ver con el concepto de salud pública, entendido como ese derecho fundamental que se debe garantizar a todas las personas. Y en esa tarea nos va a acompañar el doctor Mauricio Vargas. Don Mauricio Vargas es médico de formación, además tiene formación en gerencia de la salud, es el director de nuestro Centro de Sistemas de Salud y Seguridad Social y además coordinador de nuestra maestría en gerencia de la salud. Hemos programado un estimado de unos 45 minutos de presentación para luego finalizar con un espacio de preguntas y respuestas.
Les agradecemos a ustedes que nos hagan llegar sus preguntas específicamente en la sección de preguntas y respuestas. Vamos a atender también, desde luego, las preguntas que nos lleguen a través de Facebook, y pues esperamos que este espacio sea de su agrado y que les brinde pues herramientas para su tarea periodística. Don Mauricio, así que en este momento el espacio es suyo, adelante. Bueno, muchas gracias, María José, y muchas gracias a todos los que están compartiendo con nosotros hoy digámoslo, intercambio, porque sí quisiéramos plantearlo. En realidad, esto no se trata de una lección de salud pública para periodistas, sino más bien colaborar con la prensa a tratar de entender un problema tan serio como la pandemia por COVID-19 como una realidad de salud pública. Y esto lo decimos porque a veces perdemos la perspectiva. No solo la gente que trabaja en las instituciones de salud y que finalmente inducen una visión, una perspectiva del conocimiento que no es muchas veces el más adecuado. Y a uno le parece que para efectos de informar correctamente, uno tiene que tener claro, digamos, el sentido o la perspectiva que tiene un problema tan serio como la pandemia por COVID-19. Entonces, vuelvo a insistir, en realidad no se trata de una lección de salud pública, sino se trata de poder compartir con periodistas sobre lo que implica la realidad de la pandemia por COVID-19 desde la salud pública. Tal vez lo primero que me gustaría plantearles es el concepto de salud y salud pública. Si vamos a tratar de situar esta realidad en este contexto, primero tenemos que comprender el concepto de salud y salud pública, que a uno le parece que es vital para la gente que dirige. Y se lo digo con toda franqueza, a veces uno percibe que muchas veces los conceptos no cortan lo que hacemos, digamos, en la práctica. Pero también pensamos que es muy importante que lo que le transmitimos a la población desde un medio tan potente, tan fuerte como es la prensa, que le transmitamos realmente a la población conceptos que agreguen valor para tratar de dimensionar claramente las implicaciones de un problema como el que estamos viviendo. Tal vez lo primero que tendríamos que decir, y esto me parece que es esencial que lo comprendamos, la salud es un derecho humano fundamental. Ya van a saber, van a darse cuenta por qué es que les menciono esto. A lo mejor ustedes lo saben, pero como punto de partida, eso es esencial, digamos, comprender. ¿Y qué implica el derecho humano fundamental a la salud? Implica el derecho al disfrute del grado máximo de salud que se pueda lograr. ¿Por qué les digo esto? O les planteo esto, o les recuerdo esto. Porque este concepto de disfrute del grado máximo de salud que se pueda lograr, ya de por sí comienza a decirles a ustedes que el derecho a la salud, como todo derecho humano fundamental, tiene sus límites. Y esto a uno le parece que es muy importante, digamos, comprenderlo. No es que la sociedad o, digamos, los sistemas de salud están obligados a hacer cosas que no pueden hacer, que no tienen capacidad de poder hacer. Entonces quiere decir que el derecho a la salud tiene que ser contextualizado, tiene que estar inserto, tiene que estar inmerso en la realidad social y económica de los países donde se pone en práctica. A ver, como derecho humano fundamental, lógicamente todos los países que integran las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, pues finalmente lo avalan como tal. Lo que sí no ve uno, digamos, en la práctica es que todos los países, al margen de que en la forma dicen respetarlo y protegerlo, finalmente estén haciéndolo cumplir. Dice aquí en el último párrafo que está previsto en el derecho internacional como parte de los derechos humanos.
Y esto quiere decir que implica que el Estado debe garantizar un conjunto de mecanismos sociales, normas, instituciones y leyes, además de un entorno propicio que garantice el derecho a la salud de las personas. Entonces, esto es importante, digamos, situarlo porque finalmente tenemos que ir dimensionando el abordaje de la pandemia desde la salud, desde el enfoque de la salud que hacen los diferentes países como un derecho. Como derecho humano fundamental que es, quiere decir entonces que la salud no es un tema ideológico. Vuelvo a insistir, es un derecho humano fundamental. Y si es un derecho humano fundamental, debe ser garantizado por el Estado. Esto es importantísimo, digamos, tenerlo claro desde la perspectiva de la salud pública. Ese es el punto de partida para poder hacer el análisis correcto de la pandemia en el marco de la salud pública. ¿Y por qué digo esto? Porque ustedes encuentran en el mundo entonces abordajes dispares que generalmente, que uno podría ver, no generalmente, pero que uno podría ver que son un reflejo de que hay países que no interpretan la salud como un derecho humano fundamental. Y esto a lo que conlleva es a que organizan, por ejemplo, su sistema de salud de una manera que no responde a garantizar ese derecho. Y este es el claro ejemplo, y tenemos que decirlo, porque esto se estudia, ¿verdad? Digamos, en salud pública, así lo estudiamos como cuando hacemos análisis comparados de sistemas de salud, así lo evidenciamos. El sistema de salud norteamericano es una evidencia clara de que en el país del norte la salud no es concebida como un derecho humano fundamental. ¿Cómo se garantiza el derecho a la salud entonces? Y esto es parte de lo que les estaba diciendo anteriormente. Garantizar el derecho a la salud implica que los estados deben hacer los esfuerzos necesarios para contar con sistemas públicos de salud fuertes. Y me parece que aquí hay un concepto que uno escucha que generalmente se trata y que yo a veces me pregunto qué significa eso, ¿verdad? Porque lo tratan las personas responsables de las instituciones y lógicamente inducen en la prensa a, digamos, a hacer planteamientos o a externar posiciones o discursos, por decirlo de alguna manera, que uno se pregunta qué quieren decir. Hemos estado hablando de que nuestro sistema de salud es robusto, por ejemplo, o cuando hablamos, a partir de ahí, es que hay sistemas de salud, los sistemas de salud donde la pandemia no está causando los efectos que está causando en otros países, es porque tiene sistemas de salud robustos. Bueno, aquí lo que yo quiero notar es que cuando hablamos de garantizar el derecho a la salud, implica, en este caso, que sí, los estados tienen que garantizar sistemas públicos de salud. Yo le pongo fuertes, pero díganme ustedes robustos. ¿Qué significa eso? Significa que tienen que ser fuertes, no solamente en términos de cómo se organizan, sino de cómo funcionan. Y que con esto, finalmente, cómo le llegan a la gente, si realmente le están llegando a la mayoría de la población. Y ahora ustedes se van a dar cuenta por qué es tan importante, digamos, este tema. Entonces, también decir que cuando hablamos de derecho a la salud no estamos hablando únicamente de lo que tiene relación con el servicio de salud. Al margen de que los estados para garantizar el derecho tengan que constituir sistemas de salud públicos, que eso me parece que es muy importante anotarlo y enfatizarlo, sistemas públicos de salud fuertes, tenemos que reconocer que el derecho a la salud no se garantiza únicamente con que tengamos sistemas de salud fuertes o robustos, porque esto no tiene que ver únicamente con la asistencia sanitaria o digamos propiamente con el servicio de salud. Tiene que ver con el correcto abordaje de lo que hoy entendemos
como determinantes sociales de la salud. Y esto es también muy importante, digamos, comprender. Derecho a la salud no significa únicamente contar con sistemas públicos de salud fuertes, robustos, si quieren ustedes llamarlos de esa manera, sino tiene que ver con que los estados son capaces de garantizar un correcto abordaje de los determinantes sociales de la salud que ya vamos a ver seguidamente. Entonces, para que ustedes tengan una idea de la importancia de tratar el tema de los sistemas de salud con propiedad, digámoslo así. Los países europeos son pioneros en cuanto a desarrollo de los sistemas de salud. Y hay que decir, por ser pioneros, han influido fuertemente en los modelos que se han adoptado en América Latina. Valga decir, los sistemas de seguridad social que han adoptado muchos de los países, más bien los sistemas de seguro social que han adoptado, porque seguridad social no es sinónimo de seguridad social, los sistemas de seguros sociales que han implementado algunos países europeos han sido adoptados por muchos de los países latinoamericanos. Ya vamos a ver, digamos, la realidad de estos países. Pero, digamos, es importante situar que los países europeos son pioneros en materia de conformación, de diseño, de implementación de sistemas de salud. Digamos que Europa tiene esencialmente dos tipos de sistemas de salud. Los denominados bismarckianos, que son los seguros sociales tradicionales, como el que tenemos en Costa Rica, como el que tiene Guatemala, como el que tiene Nicaragua, como el que tiene Honduras, son sistemas de salud bismarckianos. ¿Por qué? Por el origen que tienen, porque fue Bismarck en Alemania el que diseñó ese tipo de modelo de seguro social para darle cobertura a la población que necesitaba de servicios de salud, pero que necesitaba también no solamente de servicios de salud, sino de protección social, por ejemplo, de pensión, de una pensión digna. Entonces, son los denominados sistemas bismarckianos, que existen, digámoslo así, como en la mitad de los países europeos. Y existen los beberianos, que no encontré cómo, digamos, cómo nombrarlos, pero que tienen el origen en otro autor muy importante, Bismarck alemán, Beveridge en Inglaterra, en el Reino Unido más bien, crea lo que se llaman sistemas nacionales de salud, que por ejemplo es el que tiene el Reino Unido, pero que no se financian como si financian los seguros sociales, sino se financian a partir de impuestos generales. Entonces quiere decir, y esto es importante también situarlo, que existen en los países pioneros dos tipos de sistemas de salud. Y sobre todo hay que nombrarlo, hay que mencionarlo en los países europeos por ser los países europeos los países que tienen, que son pioneros, digamos, en la materia de diseño e implementación de sistemas de salud. Los seguros sociales o bismarckianos y los beberianos, que son los sistemas nacionales de salud financiados a partir de impuestos generales. Quiere esto decir que es muy importante comprender el origen del financiamiento de la salud o de los sistemas de salud para saber si los sistemas de salud son fuertes, son robustos. El origen del financiamiento, como dice aquí, es vital comprenderlo porque define mucho la cobertura del sistema. Los seguros sociales, filosóficamente, y vean que esto realmente es muy importante mencionarlo, cubren esencialmente a los trabajadores y se financian generalmente, porque hay seguros sociales que tienen financiamiento solamente por patronos y trabajadores. Pero digamos que la mayoría de los seguros sociales se financian a partir de aportes del Estado, de los patronos y de los trabajadores. ¿Cuándo nacen los seguros sociales? Nacen del principio de que existe un pleno empleo. Y esto es vital, digamos, comprenderlo también, porque ustedes comprenderán, ustedes saben que en Guatemala el 70% de la población trabaja en informalidad, igual en El Salvador, el 80% en Nicaragua
En Costa Rica el 46% de las personas trabajan en la informalidad. Y qué decir, digamos, cuando uno ve el desempleo, digamos, en nuestros países. Quiere decir que ya de por sí en la filosofía del sistema no está implícita la cobertura universal de la gente. Quiere decir entonces que tenemos que hacer esfuerzos por hacer los ajustes de los sistemas de seguros sociales para poder garantizarle a la población realmente una cobertura universal. Los sistemas nacionales de salud, cuyo financiamiento se origina en impuestos generales, tienen coberturas que dependen del monto de financiamiento que otorga el Estado, ¿verdad? En realidad, hay estados que consideran, que podríamos decir que realmente consideran que la salud es un derecho humano fundamental y hacen el aporte que sea necesario para garantizar el derecho. Pero hay otros estados donde el financiamiento realmente es muy limitado. Digamos que la experiencia lo que nos muestra es que aquellos países que invierten entre un 7 y un 8% de su Producto Interno Bruto en salud tienen sistemas nacionales de salud fuertes cuando no corresponden a modelos de seguro social. Y esto lo otro también que hay que recordar, indistintamente de la fuente de financiamiento, los sistemas de salud hacen el esfuerzo por funcionar en red y por eso se organizan piramidalmente. ¿Qué quiere decir esto? Que finalmente en la base del sistema existe la mayor oferta de servicios y que según se sube en el sistema, existe ya una mayor especialización, digamos, en la atención. Para la prensa esto debiera ser importante, digamos, comprenderlo también, porque finalmente hay uniformidad desde el punto de vista de organización y desde el punto de vista de funcionamiento de los sistemas. ¿De qué depende que realmente brindan la cobertura, digamos, correcta? Depende del modelo de financiamiento que tengan, como decíamos anteriormente, pero además de eso dependen de que realmente se gestionen de una manera apropiada, o sea, que funcionen correctamente. Lo otro que sí es importante mencionar y que tiene que ver con esa fortaleza de los sistemas públicos de salud es que donde existen sistemas públicos de salud únicos, integrados, se tiene mayor capacidad de respuesta, digamos, a los problemas de salud de la población. ¿Cuál es la realidad en América Latina? Bueno, en América Latina lo que tenemos, y América Central no es la excepción, sistemas de salud que son segmentados, o sea, donde existen varias instituciones que prestan servicios de salud. Valga decir, nada más a manera de ejemplo, existen ministerios de salud que proveen servicios de salud, existen instituciones de seguridad social que proveen servicios de salud, pero igual existen sistemas privados muy fuertes que finalmente lo que hacen es aprovechar las debilidades de los sistemas públicos para poder desarrollarse. Entonces son sistemas de salud segmentados. Existen muchas instituciones o varias instituciones prestando servicios de salud. Y además no funcionan o lo hacen de una manera muy limitada desde el punto de vista de la red. Y esto es también muy importante mencionarlo porque finalmente, como les decía antes, el funcionamiento integrado en red hace que los sistemas de salud funcionen de una mejor manera. ¿Cuáles son las grandes excepciones en América Latina? Bueno, Cuba, que tiene un sistema único de salud, que todos comprenderán que finalmente se sustenta en una concepción de un Estado, digamos, pues particular como el que tiene Cuba, ¿verdad? Entonces tiene un sistema único de salud, es el Estado que crea una única institución que asume la responsabilidad por brindar los servicios de salud a la población. Costa Rica, que decidió separar las funciones de rectoría y provisión de servicios y crea un seguro único de salud como es la Caja Costarricense del Seguro Social, y Brasil, que es un país que ha venido haciendo esfuerzos a través del tiempo, que ahora, pues por razones que parece
que comenzamos a comprender o que comienzan a comprenderse, pues está, digamos, limitando ese avance, creó el Sistema Único de Salud y venía siendo un ejemplo, digamos, de desarrollo de esa unicidad que tiene que tener un sistema de salud para poder brindar los mejores servicios de salud posibles. Quiere esto decir que los sistemas de salud segmentados y fragmentados tienen una menor capacidad de respuesta en general a los problemas de salud de la gente, pero tienen una limitada capacidad de respuesta, una mayor o una limitada capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia como la que estamos viviendo en este momento con la pandemia por COVID-19. Ok, eso es, digamos, las bases que uno piensa que son importantes, digamos, de comprender de cómo tiene que valorarse un sistema público de salud. ¿Qué implica un sistema público de salud fuerte, robusto realmente? Entonces, esos son, digamos, parámetros que uno podría tomar en consideración para poder decir si esto es así o no es así. Entonces, pasemos rápidamente al concepto de salud y ustedes también van a comprender por qué es importante, digamos, comprender esto a efectos del análisis de la situación de la pandemia en este momento. Dice la OMS, y esta es la definición oficial, es la que tienen, digamos, aceptada todos los países que forman parte del sistema de Naciones Unidas. Dice la OMS que es el completo estado de salud, que es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. Bueno, esta es una definición que ha sido realmente muy cuestionada por académicos, por funcionarios de salud, porque tiene elementos que ya están superados desde el punto de vista del avance del conocimiento en materia de salud. Decir completo, que algo es completo en estos tiempos es realmente algo muy aventurado. No hay nada completo, digamos, en la vida. Decir estado le da una visión, digamos, de que es algo estático, cuando en realidad la salud y la enfermedad son temas muy dinámicos que se desarrollan, digamos, en sociedad. Esto, digamos, a manera de ejemplo, ¿por qué se ha cuestionado? Pero finalmente es la definición oficial. A mí me gusta esta definición y quiero dejárselas como inquietud porque finalmente recoge lo que quiero tocar rápidamente de una manera posterior. Dice aquí, y esto es de un autor muy importante, Julio Fren, exministro de Salud de México y hoy rector de la Universidad de la Florida, que dice que la salud es un punto de encuentro, ya que en ella confluye lo biológico, lo social, lo ambiental, el individuo, la comunidad, la política social y la política económica. ¿Por qué me gusta? Porque finalmente es capaz de reflejar la complejidad del concepto. Con salud tiene que ver todo, esa es la gran conclusión. Con salud tiene que ver todo. Y por eso el abordaje, digamos únicamente desde el punto de vista sanitario de la pandemia por COVID-19, es algo importante de realizar, pero no es lo único, digamos, que hay que considerar cuando uno tiene claro el concepto de salud y de salud pública. Entonces, para caer en esto, en lo que son los determinantes sociales de la salud, son los factores que explican el estado de salud de una población. Hay diversos modelos teóricos que organizan dichos determinantes, pero digamos que en general existen 4 tipos de determinantes. Ya les digo que hay diferentes modelos teóricos conceptuales, pero digamos como para simplificar la conversación que existen 4 tipos de determinantes del estado de salud de la población. Lo biológico, por ejemplo, la genética, que tenemos todos, los factores hereditarios. Si nosotros tenemos padres que son diabéticos, tenemos muchas acciones compradas para ser diabéticos nosotros también. La edad es un factor biológico que determina la salud, digamos, de las personas. Las enfermedades virales son
finalmente asuntos de la biología que finalmente impactan en nuestra, digamos, en nuestra salud. Quiere decir que el tema de la virosis que implica la pandemia por COVID-19 es un tema que se origina en un determinante biológico, pero que se desarrolla en un contexto que es mucho más complejo que un tema biológico. Entonces, tenemos que entender también que existen otros tipos de determinantes, los ambientales, por ejemplo. Entonces, ¿a dónde se originan todas las virosis que hemos venido sufriendo desde hace ya bastante tiempo? Bueno, durante el transcurso de la historia, digamos, de la humanidad. ¿A dónde se origina? Se origina en la manipulación generalmente que nosotros, los seres humanos, hacemos del ambiente que nos rodea. Y esto tenemos que tener claro que las virosis finalmente se originan generalmente en animales. Y si no, recordemos la H1N1, etcétera, hoy la que estamos viviendo, ¿verdad? Tienen un origen en animales hasta que no se diga lo contrario. Entonces hay determinantes ambientales de la salud. El agua potable, por ejemplo, es otro. El tratamiento de aguas residuales, el tratamiento de residuos, son factores que determinan la salud de las personas. Hay determinantes socioeconómicos y culturales también. Socioeconómicos, el nivel de ingreso de la gente, la cultura, digamos, que tienen los diferentes grupos poblacionales, el nivel educativo de la gente, son factores sociales y económicos que finalmente determinan la salud de las personas. Y vean que como cuarto determinante aparecen los servicios de salud. Quiere decir que los servicios de salud, en este caso, imaginémonos nuestras instituciones, ministerios en Centroamérica, bueno, aquí en Costa Rica también, porque todavía provee algunos servicios de salud, nuestras instituciones de seguridad social, los servicios que ofrecemos son un determinante, inciden en la salud de las personas, pero no es el único. Y esto es también muy importante, digamos, tenerlo claro, porque finalmente los servicios de salud son los que recogen, digámoslo así, el fracaso que tiene el abordaje de los otros determinantes, de la salud por parte del Estado. Entonces, digamos que hoy, cuando nosotros tenemos que salvar nuestro sistema de salud, buscando que no colapse, finalmente lo que estamos es recibiendo el impacto de toda esta problemática mal abordada de los otros determinantes de la salud que se han dado en el mundo. Y no voy a decir de países en específico, pero digamos que se han dado en el mundo. ¿Cuál es la importancia de comprender los factores que explican la salud de las personas en un escenario de pandemia por COVID-19? Bueno, es esencial para el análisis y el correcto abordaje de la pandemia. Es esencial para comprender que el virus es un determinante biológico, pero que la correcta comprensión y abordaje de la pandemia requiere comprender que existen otros determinantes de la salud de las personas que enferman por COVID-19. Y aquí está el concepto de salud pública, que me parece que es como el culmen, digamos, la culminación de toda esta revisión conceptual que hemos venido haciendo. Dice aquí que a diferencia de la medicina clínica, la que funciona a nivel individual, y esto es importante, un médico cuando atiende a un paciente está haciendo medicina clínica, está tratando a un individuo. Pero cuando ese médico trabaja en salud pública, y digámoslo, cuando un ministro de salud ya no ve pacientes, un paciente, sino ve los efectos de la pandemia por COVID-19, está trabajando en salud pública. Esto quiere decir que consiste en adoptar una perspectiva basada en grupos de gente o poblaciones, siendo esta perspectiva poblacional la que inspira sus dos aplicaciones. La salud pública es un campo del conocimiento, no es una disciplina. Y me he encontrado gente que trabaja en salud pública que todavía piensa que la salud pública es una disciplina. No, no, no. La salud pública es un campo de conocimiento que se nutre de muchas disciplinas.
tantas disciplinas como determinantes de la salud existen. Para poder abordar el tema del agua o el tema de desechos o el tema educativo, el tema del ingreso económico, etcétera. O sea, finalmente tenemos que tener muchas disciplinas trabajando conjuntamente. Pero además, cuando hablamos de salud pública, estamos definiendo un ámbito de acción. Primero, tener claro que es un campo del conocimiento que necesita de conocimientos diversos, múltiples, para poder abordar correctamente la problemática. Pero también define un ámbito de acción preciso, que es la población. Y vean, aquí me parece que esto es importante también anotarlo y hacer énfasis en términos de la información que generamos, porque finalmente las decisiones que estamos tomando, o sea, que se están tomando, que son las correctas. El confinamiento en el hogar, todo el tema del distanciamiento social, son las medidas correctas para cortar la propagación del virus. Es la única forma. No hay otra forma, digamos, de poder hacerlo. Existirá cuando tengamos una vacuna, pero en este momento no existe otra forma. Quiere decir que los países que lo han hecho, situemos Costa Rica y situemos muchos de los países latinoamericanos, no todos, y ustedes lo saben, pero finalmente es importante comprender que es la medida correcta para poder cortar la propagación del virus en este momento. Pero tenemos que tener claro también que las medidas que estamos tomando están incidiendo en los otros determinantes de la salud. Porque finalmente el desempleo que estamos generando, finalmente genera hambre en la gente en algún momento. Porque finalmente el confinamiento genera trastornos mentales en la gente. Porque finalmente el desempleo incide directamente en la sostenibilidad de nuestras instituciones de seguridad social. O sea, finalmente, unas decisiones que tienen que ver con un abordaje correcto del tema sanitario están incidiendo en los otros determinantes de la salud. Y si no los consideramos, podemos llegar a tener situaciones realmente críticas posteriormente. O sea, todos los países debiéramos no solamente estar atendiendo la emergencia, debiéramos ser capaces que paralelamente debiéramos estar pensando en el día después. Y esto implica que tengamos claro que existen otros determinantes que tenemos que cuidar para poder garantizar la salud de las personas. Y vean que estoy hablando de la salud de las personas, porque la gente en general no asocia el ingreso de la gente, la educación de la gente, el empleo de la gente, no la recreación de la gente, no lo asocia con salud, cuando son factores que realmente condicionan la salud de las personas. Ustedes saben que es diferente vivir el confinamiento en precario, y vivir el confinamiento en una situación donde usted tiene una vivienda con todos los requerimientos para poder pasarla de una manera, digamos, de una manera aceptable. Estas son cosas que uno tiene que considerar a la hora de tomar estas decisiones. Por eso es que es tan importante que se comiencen a visualizar los momentos de cuando tienen que comenzarse a dar otras decisiones que finalmente incidan en esta realidad que les estoy mencionando. Y ya para ir, digamos, cerrando, nada más a manera de ejemplo para que ustedes vean la importancia de un correcto abordaje, digamos, desde el punto de vista de la realidad de la determinación social de la salud del problema de la pandemia. ¿Por qué Estados Unidos es el epicentro de la pandemia? Bueno, porque tenía que ser el epicentro de la pandemia. Es el epicentro de la economía en el mundo. Ahí llega todo el mundo. Pero entonces, finalmente, eso hace que toda esta gente que llegó propagara el virus en este país.
Otra cosa diferente es que se haya exacerbado de la manera que se ha exacerbado, y esto de frente a un sistema de salud que a ver, tiene profundas debilidades, pero además de eso, un Estado federal donde cada gobernador hace las cosas de una manera independiente del otro, o sea, se está abordando de una manera desordenada, digamos, el problema. O sea, finalmente Estados Unidos, por diversos motivos sociales, culturales, finalmente que tienen que ver con su determinación social, era esperable, digamos, en una realidad como la que vivimos, que fuera en un momento determinado el epicentro de la pandemia. ¿Por qué Italia y España han sufrido tanto con la pandemia? También son epicentros de la economía mundial. Reciben, igual que los Estados Unidos, una gran cantidad de turismo. La gente, hay una enorme movilidad social, no solamente interna, sino desde y hacia estos países. Entonces, finalmente, es fácil pensar que el virus se propague, digamos, de una manera más simple. Pero igual hay que reconocer que hay realidades propias de cada país. Estos son países viejos, son países que tienen poblaciones viejas en proporciones superiores a muchos otros países, como por ejemplo los países que viven en los países latinoamericanos, que son todo lo contrario, que todavía tienen poblaciones más jóvenes. Entonces, finalmente son países que tienen realidades que siempre son importantes de considerar. Usted no puede analizar el tema de la pandemia sin considerar la realidad de cada país. Si lo hace de esa manera, está incurriendo probablemente en errores muy serios. Esto no se puede abordar únicamente desde una perspectiva biológica. ¿Por qué en Centroamérica, Costa Rica y Panamá tienen la prevalencia de casos más alta? Probablemente por la misma razón. ¿Por qué Nicaragua? ¿Por qué El Salvador? ¿Por qué Honduras? ¿Por qué Guatemala reportan tan pocos casos? ¿Por qué los reportan? Bueno, porque hay realidades que son propias de ese país al margen de que, bueno, hay temas que habría que considerar si el sistema de registro es el mejor o no es el mejor, pero bueno, hay realidades que tienen estos países que finalmente hacen que tengan diferencias con países como Costa Rica y Panamá. Ustedes saben que Panamá, por ejemplo, también es un epicentro, digamos, en términos de movilidad social y desarrollo económico en general en América Latina. ¿Por qué se enferman y mueren más los hombres? Bueno, hoy lo tenemos, pareciera que desde un análisis de los determinantes sociales de la salud, bastante claro, porque finalmente los hábitos que tienen, que es un determinante, difieren de las mujeres. Bueno, pareciera que hay un componente genético, también hay, pero esos son determinantes que hacen que los hombres enfermen y mueran más que las mujeres. Pero esto es importante, digamos, a la hora de considerar el análisis, para tener claro, digamos, estas cosas. Y si no lo tengo claro, pues finalmente es un llamado a hacer los análisis, los estudios que sean necesarios para poder hacerlo. ¿Por qué le das un factor de riesgo? Pues sí, le das un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque las defensas, la capacidad inmunológica de las personas, igual que la de las otras personas que tienen factores de riesgo, como la hipertensión y las cardiopatías, pues finalmente son factores que inciden en la capacidad de respuesta, digamos, de las personas para poder abordarlo, digamos, correctamente. Y ahora sí, para ir acabando. La enfermedad la estamos conociendo. Tiene una historia de 4 meses apenas. Sabemos muy poco de ella. Lo que sí sabemos es que no distingue entre clases sociales. El primer ministro del Reino Unido finalmente estuvo internado por COVID-19. No respeta, digamos, clases sociales. Este es un tema que a uno le parece que es importante, digamos, situarlo, pero sí la sufren más la gente de menores recursos. ¿Y por qué la sufren más? Por todo lo que dijimos antes, porque no están todo lo bien protegidos que debieran estarlo en países que tienen, donde la salud no es realmente, no ha sido nunca, ni se expresa, digamos, en la práctica,
de una manera correcta como un derecho humano fundamental. Entonces vean que el acceso a la gente de menores recursos tiene limitadas dificultades, tiene dificultades para poder acceder a servicios de salud por las debilidades que decíamos que tienen sistemas de salud como los que tenemos en América Latina, el pobre acceso a adecuados sistemas de protección social. Imagínense lo que va a pasar una vez que superemos este primer brote, porque eso es lo otro, ¿verdad? Después vendrán otros. O sea, con el SARS-CoV-2 vamos a vivir, vamos a convivir durante mucho tiempo. Esperemos que la vacuna aparezca lo más pronto posible, ¿verdad? Pero vean lo que implica el desempleo, el trabajo informal posteriormente. Es un problema de acceso a sistemas de protección social posteriormente. Los países, los estados tienen que estar pensando en esto. ¿Cómo van a hacer para atender el día después? El confinamiento que en precariedad afecta más la salud de las personas, por lo que decíamos anteriormente. Entonces, si estamos tomando este tipo de decisiones de confinamiento, tenemos que tener claro y tenemos muy claro cuándo se toman y tenemos que tener claro cuándo vamos a ir saliendo de ellos y cuáles son las poblaciones que prioritariamente vamos a ir protegiendo de una mejor manera por los riesgos que tienen. ¿Qué sabemos también con certeza? Que es provocado por un virus altamente contagioso, y esto es algo, digamos, que tenemos que tener totalmente claro, ¿verdad? Porque finalmente gente asintomática puede estar enfermando al resto de la gente. Se dijo al principio y se sigue sosteniendo que por cada persona deben haber otros 3 casos. Entonces imagínense la dimensión del problema, y es porque es un virus altamente contagioso. Quiere decir que las medidas higiénicas son fundamentales, y creo que la prensa debiera jugar un papel fundamental en eso, insistir permanentemente, no solamente en que es importante quedarse en casa, sino también en la importancia de la higiene para evitar el contagio. Comparada con otras virosis, provoca una mayor mortalidad que varía según país y región, y yo creo que lo hemos visto, pero tiene un mayor índice de mortalidad, digamos que tienen otras virosis semejantes. No existe hoy vacuna ni tratamiento científicamente probado. Estamos experimentando, ¿verdad? Y ustedes lo saben, estamos probando al día a día, dependiendo de la realidad de cada paciente, cómo tratamos, digamos, el problema. Afecta la salud a nivel poblacional, por lo que su abordaje debe realizarse desde la salud pública. No podemos dejar de lado esta realidad. Es un problema de salud pública, no es algo que puede servir hasta, y perdónenme la expresión, de entretenimiento para algunos colegas médicos, porque tienen un caso que lo vamos a tratar de esta manera y esto. No. Se trata, sí, de poder dar la mejor respuesta posible, pero tener claro que lo que estamos es tratando con un problema de nivel poblacional y que está teniendo un impacto de dimensiones que son realmente impresionantes, y que si no las consideramos, podemos llegar a situaciones realmente muy prácticamente trágicas. Y ya para concluir, el poco conocimiento que tenemos sobre la enfermedad nos debe llevar a hacer un prudente y responsable manejo de la información relacionada. O sea, hoy sabemos lo que sabemos muy poco. La estamos conociendo a partir del sufrimiento que tenemos con ella. Pero lo que sí sabemos es que las medidas que estamos tomando están incidiendo en la determinación de la salud de las personas. Tenemos que tener claro que finalmente esas decisiones que son importantes de realizar en este momento tienen un efecto realmente muy importante en la salud pública, por lo que hemos venido diciendo hasta ahora. Muchas gracias y estoy a la orden si tienen alguna inquietud, pues, para compartir con ustedes. Muchas gracias, don Mauricio, por su presentación. Realmente coloca usted sobre la mesa un tema que muchos nos hemos preguntado, ¿verdad? Y que tiene que ver con ese enfoque prospectivo que usted mencionaba, de
¿qué pasa después de la pandemia? Y usted lo coloca desde el enfoque de la salud pública y nos pone en la reflexión de, bueno, está bien, se están tomando medidas que tienen que ver con paliar la transmisión del virus, pero esas medidas tienen que también tener una consideración en el post-COVID de cómo van a influir en el resto de los determinantes de la salud, ¿verdad? Lo decía usted que vamos a hacer con el tema de la informalidad, que posiblemente va a ser un disparador, el desempleo también, el tema de los efectos psicológicos que van a haber en la población, etcétera, que son temas que deberíamos de estar viendo ya, como usted lo menciona, desde ese enfoque prospectivo. Pero bueno, tenemos por acá tres preguntas. Una dice así: don Mauricio, ¿cree usted que la caja podría quedar arruinada después de la pandemia? La caja, me refiero a la Caja Costarricense de Seguro Social de Costa Rica. ¿Qué consideraría que debería estar haciendo el gobierno para evitar que la institución se enfrente a esa posible situación? A ver, yo no sería tan, digamos, tan fatalista, ¿verdad? En términos de que es una institución que va a quedar arruinada. Digamos que va a quedar profundamente lastimada, ¿verdad? Y cuando digo profundamente lastimada es por lo que les decía al principio, ¿verdad? O sea, finalmente por el modelo que tiene, depende básicamente de que la gente trabaje. Si hay desempleo y hay empleo informal, finalmente esto incide de una manera muy importante en las finanzas institucionales. Yo creo que en este momento este debiera ser un tema que el gobierno, conjuntamente con gente que sabe del tema, debiera estar revisando. Es lo que yo llamo el día después, ¿verdad? O sea, debiéramos ser capaces de estar pensando en nuestro modelo de seguridad social, porque, y nada más les digo a manera de ejemplo, vea, cuando hablamos del tema de pensiones, siempre pensamos para poder darle sostenibilidad en que vamos a aumentar la edad de retiro y vamos a aumentar el nivel de cotización. Y estos son elementos que finalmente maltratan también a la gente, ¿verdad? Y eso es algo, pero como que no somos los creativos como para poder hacer un planteamiento que finalmente sume a garantizar una pensión digna, que tiene que ver con el tema del seguro social, de la seguridad social, en el caso de Costa Rica. Y esto lo pongo de ejemplo porque andan proyectos por ahí. Conozco uno bastante bien que ha planteado don Walter Cotto, que tiene que ver con que cómo el IVA, el impuesto agregado finalmente al consumo, puede estar generando una cuenta para cada persona que finalmente garantice el que la persona tenga una pensión digna, digamos, al finalizar su vida laboral o bien ante alguna situación particular. ¿Por qué digo esto? Porque hay ideas que andan ahí dando vuelta que finalmente debieran ser consideradas, debieran ser examinadas y debieran ser propuestas ya si son en medidas, porque puede ser que la junta directiva sea suficiente como para poder tomar la decisión que haya que tomar, pero si no para poder tramitar la ley que sea necesaria para poder hacer un planteamiento que garantice que la caja no sufra lo que va a quedar sufriendo, porque eso es imposible, digamos, evitar. Creo que ya debiéramos estar pensando en qué vamos a hacer para poder fortalecer nuestro modelo de seguridad social. Y aquí no hablo de la caja como caja únicamente, porque la caja es parte de nuestro sistema de protección social. Entonces creo, si me pregunta qué debiéramos estar haciendo, debiéramos estar ya sentados discutiendo cuáles son las opciones que vamos a adoptar para poder garantizar la sostenibilidad de la caja del seguro social. Mauricio, dice por acá: ¿cómo afecta la confrontación entre lo que dicen o recomiendan los expertos en salud y lo que deciden los políticos o las figuras de poder social frente a esta pandemia? No entendí la primera parte de la pregunta.
Básicamente, ¿qué opina usted en relación con la confrontación entre lo que se recomienda desde los expertos de salud y lo que deciden finalmente los políticos o los que están frente al poder en torno a la pandemia? A ver, no entiendo muy bien cuando hablamos de políticos a qué nos referimos, ¿verdad? Pero a Los ver, tomadores de decisión, hablemos de los tomadores de decisión. a ver, si uno ve, y vuelvo a insistir en eso, digamos en Costa Rica, uno ve mucha presencia, es más, nunca se había visto tanta presencia como en esta situación del Ministerio de Salud. O sea, el Ministerio de Salud ha estado muy presente y uno diría que es el ente técnico, ¿verdad? Que finalmente tiene el criterio para poder tomar las decisiones, para poder abordar el problema. Finalmente se traducen en decisiones políticas, ¿verdad? O sea, son políticas públicas que finalmente tienen en este momento un propósito que es disminuir la propagación del virus, ¿verdad? Pero digamos que hay un criterio técnico detrás de las decisiones políticas que se han venido tomando. Lo otro que sí me parece que es importante, digamos, mencionar es que, y vuelvo a insistir, que desde el punto de vista del ejercicio de la política pública también es muy importante tener claro que tenemos que trabajar las otras esferas que finalmente inciden en la determinación social de la salud. Tenemos que estar sentados conjuntamente la gente que trabaja en economía, que trabaja en educación, que trabaja en protección social, etcétera, para poder dimensionar correctamente el cómo vamos a abordar el día después. Y estos son también, digamos, decisiones políticas. Lógicamente, es muy fácil, digamos, volver a ver lo que se ha hecho y decir que a lo mejor lo pudimos haber hecho diferente. Yo lo que sí creo es que hoy ya llegó el momento en comenzar a pensar de una manera más prospectiva. Creo que hay una realidad que finalmente ha incidido, digamos, de una manera, por decirlo de alguna manera, razonable en el nivel de salud de las personas, en la propagación del virus, pero que finalmente está impactando seriamente en la determinación de la salud que hemos estado hablando, en la realidad social y económica de Costa Rica, que finalmente incide en la salud de las personas de una manera muy importante. No hay que tomar decisiones de política en ese caso. Muy bien. Nos preguntan desde Guatemala, ¿de qué manera se puede comunicar la gravedad del virus sin crear pánico en la sociedad? Y nos dicen, especialmente como se ha observado en el caso guatemalteco en relación con la población migrante. Esto es un tema complicado porque finalmente tendrían como que ponerse de acuerdo todos los medios de prensa, ¿verdad? O sea, como saber, a ver, debiera haber un acuerdo entre autoridades de salud y gobierno de la República con la prensa en términos de mensaje que se quiere dar. Porque no se trata de que la gente esté informada. Creo que eso es muy importante, que la gente esté informada. Pero sí con el tipo de información que le damos a la gente. Porque finalmente lo que hemos venido provocando, como digamos se deduce de la pregunta, es realmente pánico, digamos, en la gente, ¿verdad? Hay una sensación de que estamos ante una situación de catástrofe, cuando estamos claros que estamos ante una situación muy difícil, pero que finalmente, si todos nos ponemos de acuerdo, podemos abordarla correctamente. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué significa correcta información? Decimos que los hipertensos es una población de riesgo de frente a la enfermedad. Pero no decimos que debiéramos hacer un esfuerzo, hacer un llamado, y eso es parte de lo que debieran hacer las autoridades y también la prensa, ¿verdad? De poder decir, mire,
a los hipertensos. Hay que controlarse la presión alta. Eso es otro tema. Son diferentes los riesgos de un hipertenso controlado a un hipertenso no controlado. Y así podríamos decirlo, digamos, del resto de las enfermedades que son, digamos, factores de riesgo. Y esto lo digo porque nada más como para que ustedes tengan un ejemplo, cuando decimos que la hipertensión es un factor de riesgo, hay una tercera parte de la población de Costa Rica, para poner el ejemplo de Costa Rica, que debe sentir nada más que debe estar esperando la llegada de la muerte, ¿verdad? Porque la tercera parte de la población costarricense es hipertensa. Y si la hipertensión es un factor de riesgo, pues finalmente estamos dando el mensaje donde estamos diciendo que es unas personas que probablemente van a terminar mal producto, digamos, del problema. ¿Qué quiero decir con esto? Y aquí acabo. Que realmente tiene que haber un mensaje, digamos, correcto. Creo que el mensaje correcto en principio tienen que transmitirlo las autoridades de salud, sustentado técnicamente y explicado de tal manera para que la prensa lo pueda transmitir de una manera sencilla para que pueda ser comprendida por la población de nuestros países. Muy bien. Con una última consulta que dice así: el confinamiento y las restricciones a raíz de la pandemia podrían perjudicar la salud mental de la población en general. ¿Cree que el gobierno, más bien los gobiernos, deberían de preocuparse más en ponerle atención a este otro tema, que al final sería también un problema de salud pública? Claro, por eso digo yo que nosotros tenemos, que todo el mundo debe estar pensando en el día después, ¿verdad? Porque lo que es claro es que el efecto sobre la salud mental de las personas va a ser, podría ser, no seamos así como tan enfáticos en esto, podría ser realmente muy problemático. Y esto es algo que ya los gobiernos de nuestros países y las autoridades de salud debieran estar pensando, debieran estar previendo para efectos de trabajo con las empresas que sobrevivan, con la institucionalidad pública, etcétera, para poder trabajar con la gente y poder garantizar que se puedan recuperar de todo este proceso de la manera más razonable. Entonces, este es un tema, la salud mental es un problema serio que finalmente va a ser un resultado de la alteración de la salud mental de la población, va a ser probablemente un resultado muy serio de todo el proceso de abordaje de la pandemia, sobre todo del delineamiento del confinamiento en los hogares. Muy bien. Bueno, ya estamos en tiempo, ¿verdad? Estamos ya sobre la hora que habíamos estimado para esta conferencia. De más decirle a don Mauricio, muchas gracias por su disposición y por esta interesante exposición que usted nos realiza. Realmente pone sobre la palestra la comprensión de un fenómeno más amplio, ¿verdad? De un fenómeno multidimensional como es esta pandemia desde el enfoque de la salud pública y sus determinantes. Esperamos que toda la audiencia haya aprovechado esta conferencia y esta valiosa exposición que nos hace don Mauricio. Les invitamos a seguir nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, en donde estaremos informándoles sobre las nuevas actividades que tendremos para el cierre de abril y para el mes de mayo. Por demás decirles que esperamos que estén muy bien y un gran abrazo para todos y todas las personas que nos escuchan en Centroamérica. Saludos y que estén muy bien.